Bueno, muchachos, entonces digamos que a partir del arco uno podría hacer la proyección en dos dimensiones del arco y lo que obtiene es una bóveda, ¿sí? Y la bóveda se utilizó como un elemento estructural para cubrir grandes luces, para generar algunos espacios en particular. Digamos que la combinación del arco, digamos haciendo la proyección, una proyección curva o simplemente generando el arco cruzado, o sea, cruzar dos arcos, un arco en este sentido, el otro arco en este sentido, nos creaba lo que llama una bóveda de crucería o una bóveda de aristas, ¿sí? Esto es arquitectura muy antigua, pero si nosotros vemos, por ejemplo, la obra de Félix Candela crea estos arcos ya no con ladrillo, sino que los crea con concreto, ¿sí? Entonces digamos que tampoco estamos muy lejanos a este tipo de estructuras. Eh, entonces sí, o sea, de acuerdo a la diferente composición que tenga el elemento de arco, ¿sí? Aquí se aplican, digamos, algunas técnicas de composición y se obtienen diferentes tipos de arco hasta llegar a la bóveda esférica, ¿sí? Que es conocida como la cúpula. Entonces aquí hay algunos ejemplos de bóvedas, pero tal vez el ejemplo más famoso de bóvedas lo tenga Florencia con su catedral. em, y entonces procedo a mostrarles este video de la National Geographic, que es una animación de lo que muy probablemente sucedió en Florencia hace muchos años. Eh, entonces, les comento que en esa ciudad se construyó una catedral en Florencia. Eso fue en el siglo XV, ¿no? Santa María di Fiori era la, la catedral que se construyó, pero se dejó sin bóveda, ¿sí? Se dejó sin bóveda porque no había alguien que supiera cómo construir esa bóveda. ¿Por qué entonces construir una catedral si no sabíamos cómo hacerla en realidad? Pues la orden de, digamos, los mecenas de la ciudad fue construir una catedral majestuosa con el domo más grande y el conocimiento de que había un domo en Roma que medía 43 metros de diámetro. Entonces ellos dejaron como había ese precedente, dejaron los 43 metros acá, pero era muy difícil construirla acá porque el domo que está en Roma se construyó con una obra falsa por debajo y aquí esto está a 100 metros de altura. Entonces construir una obra falsa que le sostenga a usted todo ese peso en realidad sería muy difícil. Entonces pasaron muchos años y la catedral no tuvo domo durante muchos, pero muchos años. Estamos hablando de más de 40 años sin el domo. Eh, Apareció este señor Filippo Brunelleschi, que era un joyero y era un relojero, pero nunca había construido. Y él dijo, bueno, yo creo que yo puedo solucionar este problema. Se dedicó a estudiar el domo que había en Roma, hizo unos modelos y dijo, no, pues yo soy capaz de solucionar esto. Entonces, una de las cosas que Filippo Brunelleschi vio es que si utilizaba el domo, primero que el domo no tenía una base circular, tenía una base octogonal, ¿sí? Segundo, que él se dio cuenta, porque estudió mucho los domos, se dio cuenta que si utilizaba un domo semicircular iba a tener más probabilidades de fallar que si utilizaba un domo más apuntado, como los arcos estos góticos, asimismo. Entonces, el domo que él plantea no es un domo semicircular, sino un domo en punta, ¿sí? ¿Por qué lo hizo así? Por varias razones. Primero,
este domo no se puede construir con una obra falsa, o sea, el domo necesita ser autoportante, o sea, usted lo debería ir construyendo por fuera sin necesidad de ver nada por dentro, usted lo debería ir construyendo por fuera y el domo debería sostenerse. Si el domo está inclinado, es decir, si es semicircular, pues más rápido las paredes se van a inclinar y el material va a caer por gravedad. Entonces, entre más inclinado, entre más en punta lo pudiera construir, iba a ser mucho mejor porque ya iba a poder avanzar más sin que la gravedad le afectara a los materiales. Sin embargo, se los iba a afectar en algún punto. Y él, digamos que diseñó una manera para que eso no sucediera, para que la gravedad no le botara los ladrillos hacia abajo. Habían cosas incluso peores, ¿no? O sea, por ejemplo, el octágono no era simétrico. El octágono tenía, digamos que por defectos constructivos, resultaba que no coincidían todas las directrices en el centro. Entonces era un poquito asimétrico, entonces había que corregir eso. Este man, lo que se le ocurrió fue construir dos domos, un domo interno y un domo externo. El domo interno corregía el error que tenía el domo externo, el error geométrico, y además entre el domo externo y el domo interno, la función del domo externo es proteger al domo interno, es simplemente eso, proteger el domo interno. Y entre el domo interno y el domo externo creó un sistema de escaleras para poder subir a la lámpara que colocaron encima. eh, le colocó anillos de piedra y madera, los anillos como quien refuerza un barril para que no se abriera, ¿no? Para rigidizarlo. Y fue brillante. Él tenía, inventó máquinas para, para subir material, para bajar material, para mover grandes rocas. Es decir, el tipo era genial, era genial. Además que no solamente se necesita ser genial, sino se necesita una actitud muy determinada para poder lograr una obra de estas. Creo que él se demoró unos 16 años construyéndola, algo así, pero eso fue, la verdad fue muy poco tiempo. Es el domo más grande construido en la historia de la humanidad con ladrillo. ¿Sí? Todavía ostenta ese título. Entonces, ¿cómo hizo él para que los ladrillos no se le cayeran? ¿Sí? Entonces lo que hizo fue esto, que es lo que los italianos denominan la espina de pescado. Entonces, cuando estaba colocando el material acá en el domo, claro, cuando llegaba a cierto ángulo, los ladrillos se resbalaban y caían. Entonces él dijo, no, bueno, claro, él se llevó el secreto a la tumba. Lo que pasa es que ya otros investigadores han venido y a través de hipótesis, han como que resuelto el problema. Entonces hay unas teorías, unas más válidas que otras, que resuelven el problema. Entonces esta es una que decía que él tenía como unas plantillas de madera que le decían por dónde debía subir y hasta qué altura. Esas plantillas de madera estaban guiadas por una imagen que se dibujaba en la parte de abajo y era como una rosa. Digamos que esta es Massimo Risi, es uno de los investigadores que ha hecho más investigación acerca de este tema e incluso está construyendo un modelo a escala 1.5 en un parque, y hasta el momento con este método lo lleva muy bien. O sea, es una imagen digamos que representativa del domo real, ¿sí? Entonces él descubrió esto porque encontró en unos manuscritos, encontró esta figura.
¿sí? Y no entendía qué era hasta que la puso sobre el... porque es que en realidad uno no sabe a qué ángulo debe ir el ladrillo en este punto, con qué ángulo debe ir. Si con estos hilos traza esos ángulos, pues ya sabe exactamente cómo, y eso le va llevando y lo va guiando para darle la curvatura que el domo necesita. Esa es una teoría y es la más, probablemente la más acertada. Hay otras que dicen que no, que él lo que hizo fue un eje central y crear conos alrededor, pero pues eso es muy difícil porque ¿cómo iba a hacer eso? Y lo otro que dicen es que no, tenía un eje central y el punto de los hilos iba variando en el eje central. También es muy difícil controlar la obra desde ese punto de vista. Entonces la única manera era como Máximo lo plantea. Entonces la idea para que no se cayeran los ladrillos fue genial, fue la idea de espina de pescado, y es básicamente, volvámonos un poquito ahí. La idea de espina de pescado es que el, los ladrillos, esta parte, los ladrillos, entonces mire, esta es la superficie del ladrillo, ¿verdad? Superficie que va a quedar inclinada en el domo. Es decir, si yo tengo un domo que estoy construyendo, digamos, yo llevo esta parte del domo construida, en este punto el ladrillo se va a resbalar y se va a caer. Pues entonces este señor Brunelleschi decía, no coloquemos los ladrillos no coloquemos el ladrillo uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque se me van a resbalar y se me van a caer. Entonces él decía, yo pongo un ladrillo así, mejor dicho, si yo coloco todos los ladrillos en línea, ellos se caen. Yo tengo que frenar el ladrillo. Entonces colocaba un ladrillo aquí así y luego seguía así, ¿sí? Colocaba un ladrillo así y seguía así. Y esta espina de pescado, que es lo que llaman los italianos la espina de pescado, lo que hacía era frenar el ladrillo. Claro, luego por debajo seguía con otro ladrillo y otro ladrillo. Entonces, básicamente, lo que pasa ahí es que con los ladrillos, usted tiene unos ladrillos, usted está creando con cada capa de ladrillos, los ladrillos se traban, ¿no? O sea, usted no puede colocar un ladrillo alineado con el otro, usted lo traba. Pero esta traba que está sucediendo en este sentido no está sucediendo en este. En este tiene usted un plano de falla completo. Mire el plano de falla. Entonces, para evitar ese plano de falla, lo que propuso Brunelleschi es, listo, coloquemos ladrillos, pero cambiémosles el plano de falla. Entonces, aquí le atravieso un ladrillo y sigo así, ¿sí? Entonces, de pronto aquí viene otro ladrillo y aquí se completa y sigue así, aquí se completa. Y ya el plano de falla quedó cosido, o sea, ya esta parte ya no es un plano de falla completo porque tiene la resistencia de este ladrillo en ese sentido. Y así sucesivamente, o sea, cada tanto iba colocando una espina de pescado y de esa manera evitaba que los ladrillos se cayeran. O sea, en realidad muy ingenioso, porque a nadie más se le había ocurrido. Y esa es la historia de Brunelleschi. Brunelleschi logró construir esa catedral y murió con su secreto. Él no le contó a nadie cómo lo hizo. Después colocaron esa linterna en la parte de arriba y él terminó construyendo el domo más grande del mundo, que se ha construido hasta el día de hoy con ladrillo, ¿sí? Es impresionante. Claro, es muy fácil pensar que se puede construir si usted le coloca una obra falsa por debajo, si usted le coloca una formaleta por debajo que le sostenga los ladrillos, que es como se construyen todos y cada uno de los domos. O sea, vemos acá que el domo tiene esta estructura, usted coloca la piedra, el arco tiene esa estructura, usted coloca la piedra y una vez esté puesta la piedra, descalza esto, quita unas calzas, unas huellas, unas huellas se dice en inglés, en unas cuñas que tiene esto, las saca, esto baja un poquito y usted lo saca, usted puede sacar esa formaleta y esto ya queda autoportante, pero con ese domo no se podía hacer eso.
Con 43 metros de diámetro y con 100 metros de altura no se podía hacer eso. Entonces la, la, la respuesta que él dio, la propuesta que él hizo fue absolutamente genial y por eso se le conoce. Además, no solo eso, también el hecho de pensar que el domo semicircular no le iba a funcionar, tratar un domo en punta y el sistema de control de los hilos que utilizó para el domo, todo eso hace que la obra sea una obra maestra, una obra maestra. Lo que hay que entender aquí es que el tipo era medio genio no, genio completo. Y, y no solo, esa no fue la única innovación que hizo, construyó muchas máquinas para poder que fueran como auxiliares de la obra, ¿sí? Y muy interesante, nunca había construido nada en su vida, absolutamente nada. Veamos ahí.